Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Darles la bienvenida a cada uno de ustedes en nuestro taller de lectura y escritura e intervención efectiva en dificultades de aprendizaje. En unos minutos vamos a dar ya inicio a nuestra clase, así que vamos a esperar a que sus demás compañeritos se puedan ir conectando. De igual manera, si desean que sus amigos, colegas, compañeros o alguien que desee poder participar en esta sesión, puede ingresar a la sala de Zoom. No hay ningún problema. Pueden invitarlos, chicos, así seremos mucho más personas aprendiendo este tema tan importante. Así que ya lo saben, esperaremos unos minutitos más.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Un gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad ya vamos a dar inicio a nuestro gran taller, en el cual vamos a poder participar de manera gratuita para todos ustedes. Hemos traído, el cual es el taller de lectura y escritura, intervención efectiva en niños con dificultades de aprendizaje, chicos. Así que vamos a estar en esta oportunidad con 3 sesiones en las cuales vamos a tener. El día de hoy viene siendo nuestra sesión número 1. El día de mañana nuestra sesión número 2 y el día lunes ya nuestra tercera y última clase, chicos. Así que invitarlos a que puedan tener su recordatorio para que así puedan ingresar en cada una de estas clases, ¿bien? Además de ello, quiero poder presentarme y presentar a nuestra institución. Quien sale es el coordinador de SPED, Eduardo López, y nosotros somos SPED Educación Especializada, una institución educativa con más de 5 años de experiencia impartiendo educación de calidad en el rubro educativo y psicológico. Además de ello, también les invito a que puedan seguir a nuestras páginas oficiales de Facebook como SPED, Instituto de Desarrollo Profesional, para que así puedan sumarse a nuestra familia de seguidores y poder participar en más talleres gratuitos como este. Además, contarles que tenemos nuestros diplomados del mes de agosto. Muy aparte de este taller educativo, contamos también con diplomados y especializaciones de 8 meses de duración en los programas como estimulación temprana y psicomotricidad, modificación conductual y dificultades de aprendizaje, que abarca mucho más. En este caso de este taller, tenemos ahora también lengua de señas peruanas, tanto en el nivel básico como intermedio, chicos. Así que cualquier consulta que puedan tener al respecto, estaré para poder ayudarlo. Bien. Entonces, ahora contarles con lo que viene siendo nuestra querida especialista. Vamos a poder presentar a nuestra querida Magíster Gina Reyes, que es una destacada profesional en el ámbito educativo, que va a estar aquí enseñándonos todos sus conocimientos. Así que para poder hacer breve esta presentación, chicos, y así aprovechar cada minuto de clases, ya vamos a dar paso a nuestra querida ponente especialista. Pero no se olviden, al finalizar de esta clase, quédense porque voy a dar los detalles de la certificación, ¿de acuerdo, chicos? Junto con la promoción exclusiva que ahora tenemos. Entonces, agradecer bastante también a nuestra querida especialista Gina por tomarse su tiempo y poder brindarnos todas estas clases. Muy buenas noches, querida Gina. Voy a darle el pase, ¿de acuerdo? Buenas noches, ¿cómo está? Muy agradecida, como siempre, muy amable. Muy bien, vamos a empezar. Qué gusto, de verdad, poder enlazarme esta noche con ustedes y compartir un poco cómo están. Qué lindo poder compartir esta noche con ustedes un poco de unos temas tan importantes, tan básicos para los buenos profesionales, para, sobre todo los docentes que trabajan directamente con los niños, especialistas que también ya se abordan a los niños ya cuando están presentando dificultades de aprendizaje. De verdad estoy muy contenta, muy agradecida por su tiempo, por su confianza. Vamos a hacer una parte el día de hoy. Obviamente ustedes saben que son 3 sesiones. Mañana continuamos a la misma hora, a las 8, y estamos finalizando el día lunes. Mi intención es brindarles, obviamente, una información actualizada y también estrategias actuales y básicas, y que en mis más de 20 años de experiencia de psicóloga educativa, trabajando de estimulación temprana hasta secundaria, orientación familiar y también, obviamente, he podido rescatar y ver que tienen efectividad. Lamentablemente, también en mi experiencia he notado que se está incrementando considerablemente las dificultades en la lectoescritura y obviamente en la adquisición de las matemáticas. Y eso también tiene que ver muchísimo con el incremento de dificultades en los problemas conductuales, los problemas de atención. Se están considerablemente incrementando las dificultades de aprendizaje. Hoy día vamos a hablar un poco de ello y explicar cómo diferenciar cuando un niño tal vez presenta alguna dificultad eh, en lectura, escritura, pero no necesariamente es problemas de aprendizaje. Hoy día les voy a enseñar cómo detectar cuando es un problema de aprendizaje. Y mientras más pronto se puede detectar es mejor, pero el secreto también está en involucrar a la familia. Justo ayer en clase trabajábamos, yo soy la responsable, una de las responsables de el diplomado de modificación conductual y problemas de aprendizaje. Y estábamos trabajando ayer con un grupo y mencionábamos de que cómo ha evolucionado, ¿no? Hoy en día, hasta la casa más humilde tiene un televisor gigante
hacia la clase más humilde. En nuestros tiempos, tal vez los que ya pasamos los 40, los 30 y tantos, tal vez nuestro televisor era humilde, pero teníamos libros en casa. Hoy en día, una biblioteca en casa es casi inexistente, ¿verdad? Y luego a eso le sumamos el hecho de que no estamos motivando y incentivando la lectura en nuestros pequeños. Y la lectura es importantísimo, muy, muy importante para un adecuado aprendizaje. Y esto a su vez se fundamenta en el lenguaje. El lenguaje también se está incrementando considerablemente las dificultades del lenguaje, no solamente articulatorio, porque el lenguaje puede darse a nivel comprensivo, que eso es, digamos, muy, muy importante, que el niño pueda entender lo que se le está explicando. El lenguaje expresivo, que es que el niño puede utilizar diversas palabras para poder hacerse entender y transmitir sus pensamientos y emociones. Y el lenguaje articulatorio propiamente dicho. Muchas veces los niños que presentan dificultades de lenguaje comprensivo, expresivo, articulatorio en el nivel inicial, primero o segundo de primaria, son candidatos casi al 100% seguros que desarrollan un problema de aprendizaje específico que vendría a ser una dislexia, una disgrafía, una discalculia, una disortografía. El lenguaje es importantísimo, entonces también hay que motivar e incentivar a los papás que puedan apoyar a sus niños para que puedan desarrollar adecuadamente estas habilidades que son fundamentales para el aprendizaje. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a empezar la clase de hoy día, que espero que sea de su agrado. Voy a compartir el archivo para que podamos trabajar. Por si acaso, el archivo que les voy a mostrar el día de hoy, también le he mandado libros, le he mandado una guía muy bonita para el apoyo de los niños con dislexia o problemas de aprendizaje. Y así cada sesión voy a compartir con el coordinador del grupo materiales que después se les va a explicar cómo pueden acceder a dichos materiales. Gracias a todos los que están saludando, qué lindos. Me dicen que me escucha bajo, Sarita. Estoy subiendo todo el volumen. Entonces, si ahora me escucha un poco mejor, me dicen, por favor. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Sí, se le Gracias, escucha bien. muy amable. Gracias. Excelente. Gracias, gracias. Muy bien. Holding, como ya les han comentado, es todo un consorcio y ESPED es una de las instituciones que conforman Holding. Tengo el gusto de ser una de las docentes de la institución ESPED y también de la TAN, que es parte del consorcio. Y hoy día nuestro taller específicamente se titula, estas sesiones, las 3 sesiones, son lectura y escritura, intervención efectiva en dificultades de aprendizaje. Obviamente tenemos que tener un poco de información general para poder luego ir abocándolo a cuando ya hay ciertas preocupaciones del docente, ¿no? Estaba leyendo antes de incluso del taller y encontré una investigación muy interesante que algo puntual que me llamó mucho la atención. Decía que dependiendo de la capacitación del docente, se puede proyectar el avance y el éxito del niño, del alumno. Y es verdad, ustedes de verdad, los docentes, mis respetos y admiración para los buenos docentes que están constantemente capacitándose, orientándose, preocupándose, porque el docente no solamente transmite información, conocimientos, e incluso muchas veces transmite cariño, corrige muchas veces incluso cosas que no les corresponden tal vez como profesionales, pero es una profesión muy especial. Y es muchas veces el primero en detectar e incluso se involucra y apoya y puede de una otra manera corregir en buena parte las dificultades y prevenir incluso que estas dificultades se acrecienten considerablemente. Por eso de verdad que ustedes estén presentes acá, habla muy bien de ustedes. Un pedido bien grande, por favor tengan prudencia con sus audios porque se puede filtrar y de verdad vamos a tener inconvenientes para poder avanzar tranquilamente. Muy bien. Para empezar, Dificultades en vemos la este video que de verdad es preocupante. Es una información referida a nuestro querido país. Dificultades en la escritura, lectura, matemáticas y en su coordinación motora son los principales signos de alerta. Los niños y los problemas de aprendizaje. Estos se presentan con el fracaso escolar y en muchos casos no son detectados a tiempo.
Conozcan el siguiente informe si su hijo atraviesa por estas situaciones y qué debe hacer para ayudarlo. Estas dificultades de aprendizaje tienen un origen neurobiológico, es decir, ya venimos con alguna dificultad biológicamente determinada que impide que nosotros, los niños, puedan acceder a la lectura, la escritura y las matemáticas como se debería. Estudios revelan que 1 de cada 10 niños presenta este tipo de trastorno. Es a partir de los 4 años de edad donde los padres pueden darse cuenta si sus pequeños tienen problemas para reconocer sonidos, realizar conteos, si suelen cansarse rápidamente en actividades de su edad o si presentan dificultades de lenguaje. Generalmente es la profesora del nido quien le informa a los padres y le va diciendo que tiene esta dificultad, que nota que no está rindiendo al nivel del grupo o como debería. Entonces los padres tienen que estar alertas de estas señales que se dan a temprana edad. Porque luego, cuando toque el primer grado de primaria, que es el aprendizaje formal de la lectura, la escritura y las matemáticas, se dan las dificultades. Los problemas de aprendizaje más frecuentes entre los niños y niñas de nuestro país son la dislexia, que causa la dificultad con la lectura, escritura e incluso el habla, la disgrafia, que es el trastorno de la capacidad para escribir, y la discalculia, que afecta la habilidad para entender y trabajar con números. Las estadísticas señalan que de 3 a 5% de los niños en el mundo tienen dificultades en la lectura, escritura y las matemáticas. Lo primero que se tiene que hacer es una evaluación especializada, específicamente una evaluación de lenguaje y de aprendizaje y también psicológica, que nos permita ver cuáles son las habilidades que tiene el niño, cuáles han sido consolidadas y cuáles no están logrando como se deberían, para que en función de eso se haga una intervención temprana. 4 niños por cada niña tienen dificultades de aprendizaje, afirman los estudios. Es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, otro de los problemas que se presentan entre estos menores de edad. Que el niño tiene dificultades, por ejemplo, para memorizar cosas, para prestar atención a ciertos estímulos dentro de la casa. Por ejemplo, cuando uno le da indicaciones, que te sigue indicaciones, 2 o más instrucciones que uno le pueda dar. Cuando uno, por ejemplo, le dice números o una lista de compras para memorizar y el niño no logra hacerlo. Mantener una autoestima elevada en su hijo servirá para que mejore su capacidad de aprendizaje. Un factor que juega en contra de este es la mala alimentación y la anemia, que generan el descenso del coeficiente intelectual de los niños. Si no hay una buena alimentación, definitivamente el aprendizaje se va a ver afectado porque el niño puede tener dificultades para estar atento, puede tener problemas de sueño, puede tener dificultades para poder rendir académicamente debido a esta falta de alimentación. Si estos tipos de dificultades no se identifican y tratan a tiempo, pueden generar consecuencias negativas para el desarrollo intelectual y afectivo de sus hijos. Recuerde que es mejor acudir a los especialistas para tratar los problemas de aprendizaje. Muy bien. Qué interesante y a su vez preocupante el hecho de que se esté incrementando considerablemente en nuestro país esas dificultades. Hablo de un 5% en dislexia, pero en realidad pues, se está calculando incluso entre un 17% a nivel mundial. Lo que es dislexia, que es el problema para poder adquirir, digamos, la lectura como debe ser correctamente. Vamos a continuar. Estos resultados que ustedes están observando corresponden a la evaluación PISA del año 2022, la última que se dio post pandemia. Y definitivamente los resultados son bastante preocupantes. La prueba PISA es una evaluación que se realiza con varios países a nivel mundial, donde participan estudiantes de 15 años y se les evalúa 3 áreas principalmente, ¿no? Lo que es matemáticas, lectura, escritura, matemática, lectura y ciencias. Y en las 3 áreas hemos salido con un diagnóstico o una categoría por debajo del promedio, donde el área de matemáticas es la que está con la puntuación incluso un poco más baja.
lamentablemente nuestros estudiantes no están desarrollando la lectura como debe ser. Y lectura no es solamente saber lo que dice allí. Lectura es poder comprenderlo, entenderlo, analizarlo, incluso a dar una crítica de lo que están leyendo, hace poder que concluir, poder llegar a un resumen. Y muchos estudiantes, incluso a nivel secundario, no están a ese nivel. También tengo digamos, una de mis actividades también es asesorar elaboración de tesis, tener la oportunidad de acompañar a algunas docentes en lo que es la corrección de sus investigaciones y apoyarles incluso en la estadística. Y de verdad los resultados en quinto de secundaria respecto a los niveles de lectura, en lo que es comprensión de lectura, es preocupante. La gran mayoría está en el nivel más básico, que es la lectura literaria. Solamente tal cual al pie de la letra, incluso con sus errores y todo eso, están ahí. No pueden inferir y mucho menos criticar o ir más allá, abstraer, digamos, trabajar más a fondo esta lectura. La comprensión también está muy limitada, por eso les digo. Lamentablemente, ya se está empezando a hacer desde hace tiempo ciertas estrategias, pero la pandemia fue un golpe muy duro para países como el Perú. Hay especialistas que refieren incluso que en esos 2 años de pandemia hemos retrocedido hasta 10 años de avance. Y a eso se suma, en la pandemia, la Organización Panamericana de la Salud concluyó de que en los países de América Latina y el Caribe, de los porcentajes que no llegaban ni al 7% de ansiedad y depresión, terminando la pandemia se ha llegado al 33-35% en ansiedad y depresión. A eso también se suma que se ha incrementado considerablemente el maltrato infantil, el consumo de sustancias como alcohol y drogas en las familias. Cuando han regresado a clases los estudiantes, ustedes me darán la razón, muchos de ellos han venido más distraídos, con un lenguaje muy torpe y pobre para la edad cronológica que corresponde. También a eso han estado muy ansiosos, muy impulsivos. Entre el finales del año pasado, 2023, y hasta el primer trimestre de este año, existen más de 21.000 casos de bullying reportados en el CICB del Ministerio de Educación. Reportados, Dios sabrá cuántos casos existen. Las pobres docentes han tenido que batallar, incluso hacer estrategias de poder hacer que el niño se vaya adaptando gradualmente a lo que es el ambiente escolar, porque 2 años estar en casita ha afectado. E incluso hay reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú, que cerca de 500.000 de estudiantes no han podido acceder a ninguna clase en esos 2 años debido a que no tenían la conectividad, no tenían acceso a internet, no tenían un celular, una laptop, una computadora, incluso un televisor para poder acceder a las clases. Recuerdo mucho, tristemente, que se pasaban por las redes sociales o incluso salían los noticieros pequeños videos donde pequeños en zonas muy alejadas de las ciudades, tenían que subir a pequeñas lomas, a pequeñas montañitas, para poder tratar con una radio pequeña, acompañado de un adulto, tratar de agarrar la señal, las ondas, para poder escuchar, aunque sea esa media horita de clase que no era nada, o algunos casos era en secundaria 1 hora, pero igual el contenido era muy limitado. Incluso, y no solamente eso, a eso se suman muchos estudiantes que no les daba la gana de ingresar. Desde que se dijo que no había repitencia, peor todavía, se echaron al abandono. El año pasado tuve un estudiante en segundo y secundario que con todas las comodidades, con todas las comodidades, pero la mamá me confesó que esos 2 años él no había ingresado a ninguna clase. Ay, que estaba cansado, no lo quería presionar, qué sé yo. Y el estudiante totalmente desfasado académicamente. ¿Qué es el desfase académico? Estaba ingresando segundo de secundaria, pero su nivel de información que él tenía no estaba para segundo y secundaria, estaba incluso con información que parecía que estaba para cuarto de primaria, quinto de primaria. Como no había estado estudiando y también el interés estaba pasando por pasar, y como no había repitencia, lo dejaron que avance. Y la profesora, la mamá, cuando sentía presión, que sentía que no le daban su gusto, no lo apoyaban, lo que hacía era cambiarle colegio. Ese estudiante tenía como 10 años, perdón, como tenía como 10 colegios a los cuales había podido ingresar desde inicial hasta segundo y secundaria.
Exacto, Yanel, los padres no apoyan para que ingresen como dicen los estudiantes. Súmenlo a eso, lamentablemente. Soy psicóloga y lo veo. Las pobres docentes no solamente batallan con los niños, que se han incrementado los niños autistas, los niños hiperactivos, los niños con problemas conductuales. Por favor, tengan presa con sus audios. Se ha sumado a los papás que están un poco tensos, por no decir bastante estresados, y están a la defensiva, que piensan que si la profesora le llama la atención, como que se la ha agarrado con su niño. Y eso definitivamente no suma para nada el trabajo. Bueno, vamos a avanzar un poco más. ¿Qué es leer? Leer no solamente es interactuar con el texto, que de verdad para mí leer es abrir mundos. Leer es precioso, a mí me encanta leer. Incluso, gracias a Dios, mi pequeño ha heredado ese gusto. Tengo un niño de primero en primaria, cumplió 7 añitos, y desde bebé siempre le gustaban sus libritos. Es el ejemplo muy poderoso. Pero ¿qué ven los niños ahorita en casa? Ven a papá o a mamá que están metidos en el celular o en la computadora, que están ocupados en otras cosas X, o la mamá estresadita que quiere que esté la casa impecable y termina agotada, y en vez de estar limpiando por quinta vez la casa, podría ese tiempo dedicarle a su niño. Entonces, leer es interactuar con el texto, construir un significado, sacar alguna enseñanza en lo posible, incluso relacionarlo con nuestras experiencias previas, con la información previa que tenemos. Y así que todo esto ayuda a la persona a ser mejor, a desarrollarse, porque has aprendido algo nuevo. Cada vez que aprendemos algo nuevo, nuestro cerebrito se reestructura. Una de mis maestrías es sobre educación infantil y neuroeducación, y de verdad es hermoso. Les recomiendo que se informen mucho sobre la neuroeducación, que es la tendencia actual ahorita a las estrategias de trabajar con nuestros estudiantes. Una vez escuché una frase muy interesante y tiene razón. ¿Cómo puedo, cómo puedo construir un guante si no conozco la mano? Es igual, ¿cómo puedo enseñar a un niño o a un adolescente o a un infante si no sé cómo funciona el cerebro? En el diplomado que suelo dictar, les hablo muchísimo sobre neuroeducación. Incluso cada módulo, por ejemplo, si hacemos el módulo sobre dislexia, hablo sobre el cerebro lector, lo que es la lectura, el retraso lector, y hablamos todo eso. Trabajamos algunos test, muchas estrategias de trabajo, de corrección, y todo eso se engloba, ¿no? Entonces ellos tienen que ver cómo puedo acceder más pronto al estudiante y qué estrategias más efectivas van a dar resultados, porque existen un sinfín de propuestas, pero algunas están siendo obsoletas, están siendo ya totalmente desfasadas. Saber leer significa muchas cosas, no solamente es pronunciar, reconocer la palabra tal cual, es incluso darle un significado a la palabra y extraer y comprender los significados del texto que ha querido plasmar el autor o la autora. Pero nuestros estudiantes lamentablemente no están cubriendo los puntos que estoy mencionando. La lectura es principalmente, como les decía, una buena parte de la base de los aprendizajes escolares. Incluso ayuda a que nuestros niños puedan adquirir una mejor cultura, una mejor educación, porque información es conocimiento y conocimiento es inteligencia. También leer es una actividad muy compleja. Ahorita les voy a mostrar una imagen de un cerebro y todos los procesos que tiene que seguir para leer. No es fácil. Por eso los disléxicos, lamentablemente, ellos son muy inteligentes, pueden ser muy inteligentes, porque la dislexia no tiene que ver con la inteligencia, pero el proceso de lectura hay áreas que no están funcionando correctamente, entonces el proceso no se está dando de manera fluida. Y las terapias van enfocados a tratar de entrenar esas estrategias, esas habilidades para estimular esas zonas que no han sido bien estimuladas en su tiempo, ya sea por diversos factores, porque incluso existen los factores genéticos hereditarios. Si un papá ha sido disléxico, puede que su niño también sea disléxico. Han descubierto hasta 2 genes que producen la dislexia. Imagínense. ¿Quién diría hace unos años atrás tener esa información tan importante? El 90% de las dificultades de aprendizaje, miren su montón, está relacionado con las dificultades de lectura. Incluso cuando un niño presenta dislexia, a veces no solamente es dislexia solita, está asociado de la mano, así va de la mano con la disgrafía, que son las dificultades de la escritura. Y a veces incluso está combinado con la discalculia, que son los problemas para la adquisición de las matemáticas. A eso súmenle que muchas veces tiene también dificultades en la atención o es impulsivo, ¿no? Entonces, no vienen solo los problemas.
Hay que considerar importantísimo que la lectura es muy complejo, como hemos mencionado. No, hay que verlo desde una visión fisiológica, psicológica, pedagógica, o sea, cómo funciona el cerebro, qué conocimientos tengo de cómo está su nivel madurativo y cómo puedo acceder y cómo puedo estimular dichas habilidades cognitivas. Y la pedagogía, qué estrategias puedo emplear, cómo puedo impactar con una educación, un aprendizaje significativo. Propiamente, un resumen del proceso de lectura, porque puede ser mucho más complejo, es la visualización. Obviamente tiene que observar los símbolos lingüísticos, que en este caso serían los grafemas, que son las letras. La fonación, cómo pronuncia. Aquí está el secreto. Les adelanto, docentes que están trabajando de niños pequeños, denle mucho énfasis a lo que es el método alfabético, por favor. Es primero el alfabético, segundo el método global y tercero el método silábico. Y pueden haber combinaciones de las tres, pero esos tres métodos son fundamentales para causar un impacto muy positivo en los niños e incluso con los niños que presentan dificultades de lectura, como que ya sea retraso lector o la dislexia propiamente dicho. La fonación, o sea, pronunciar el sonido de la letra. La audición, que se escuche si está correcto y escuchar, y si es necesario corregir y que el niño entienda. Y la audición tiene que ver mucho con la conciencia fonológica, que lamentablemente no se estimula mucho hoy en día. A mí me da mucha pena que muchos colegios particulares, por ganar clientes, a los pobres pequeños inicial los sobrecargan de que tiene que escribir, tiene que escribir, tiene que escribir, y no trabajan todos los previos, donde es la conciencia fonológica, que el niño tiene que discriminar sonidos, asociarlos, compararlos, diferenciarlos. También el hecho del aprestamiento, que es fundamental. Y muchas cosas más que tienen que tener el esquema corporal, la lateralidad, y en fin, muchas habilidades que son fundamentales para un adecuado desarrollo y adquisición de las habilidades cognitivas y todo lo que refiere a la lectoescritura y las matemáticas. ¿Sí? Es así. La psicomotricidad es básica, muy importante. Se habla que hasta los 6 años de edad se les llama mentes absorbentes. Y está totalmente comprobado que el cerebro, desde la gestación hasta los 6 añitos cumplidos, se desarrolla hasta un 85% en su madurez. El otro 15% que falta, algunos hablan hasta 90 incluso, el otro 15% que falta se puede lograr hasta los 25 o 30 años, siendo la última parte que madura la parte de aquí, la parte del prefrontal, donde coincidentemente está el juicio, la prevención de riesgos y todo ello. Por eso el adulto como que es un poco más maduro, más precavido, el adolescente es más impulsivo y todo ello. Entonces la audición es fundamental que sea estimulada, ¿no? Y eso también ayuda muchísimo a la adquisición correcta del lenguaje. Y la cerebración. ¿Qué es la cerebración? Es un proceso mental en el cual se refiere a las actividades cerebrales. Es decir, ¿cómo está? Ya lo vi, ya lo escuché, ahora dónde pasa, qué sigue, dónde lo ordeno, todo eso se le ha atribuido el término cerebración. Los procesos de lectura son muy complejos. Están involucrados procesos perceptivos, por supuesto. El niño tiene que percibir el estímulo visual, en este caso el grafema, y eso es fundamental. Obviamente hay estrategias para niños, digamos, inclusivos como el sistema Braille, en fin, pero en el caso común y corriente de los niños regulares, por así llamarlos, tiene que haber una percepción del estímulo. Y a eso también hay que tener mucha prudencia, profesoras. Estamos con niños que abusan de las pantallas. Entonces, niños que están incrementándose las dificultades visuales. Niños que les gusta utilizar audífonos a veces a todo volumen, sobre todo en los adolescentes. Y eso también puede afectar la percepción auditiva. Entonces, nunca estoy de más. Vean, si el niño está parpadeando, sobre todo primaria y primero y segundo de primaria, porque en inicial a veces como las imágenes son grandes y todo eso, los niños no tienen mucha dificultad. Pero en primero, en segundo, cuando ya empiezan a copiar, tienen que ver un poco los libros con las imágenes un poco más reducidas, las letras, empiezan a sufrir un poquito más. Hay que ver si el niño está acercándose mucho al texto, se para, se va hacia la pizarra, si está que se soba la vista, si parpadea. Puede que el niño tenga alguna dificultad visual. Incluso se está incrementando porque los niños se pegan mucho hacia la pantalla del celular, se está incrementando lo que es el estrabismo, que es que el globo ocular
se desvía un poco de su posición normal. Entonces, todo eso tenemos que estar viendo. Hay que hablarle en diferentes tonalidades y en diferentes ubicaciones cerca del niño, a ver si me está percibiendo bien. Porque hay niños que son incluso hipoacúsicos, o sea, te escuchan a un nivel bajo. Entonces, hay que ver todo eso, hay que descartar totalmente y si sospechamos algo hay que decirle al papá que consulte a un especialista por precaución. Los procesos léxicos. Esto definitivamente nos ayuda a que el niño o el adolescente, porque muchos adolescentes incluso recién están aprendiendo más sobre la lectura, a reconocer palabras y asociarlos a un significado que ya tengo previamente. ¿Ok? Como le decía hace rato, no solamente es reconocer la palabra, es darle el significado, que yo entienda qué es eso. Y si antiguamente me acuerdo, ¿no? Las profesoras, los papás decían, esta palabra no entiende ya, trae el diccionario. Nos buscamos el diccionario y ya sabíamos el significado. Hoy en día los niños no tienen ese hábito. Los procesos sintácticos. Los procesos sintácticos principalmente se encargan del análisis gramatical, es decir, que si se está teniendo una coherencia, si se está respetando lo indicado para poder plasmar, ya sea en oraciones, que tengan una lógica, un sentido, ¿no? Que se pueda entender lo que está escribiendo el niño o el adolescente. Y los procesos semánticos, que tiene que ver mucho con el extraer un significado, ya digamos a una conclusión del texto y comprender el texto que se ha revisado. O sea, es complejo, son varios procesos involucrados, ¿no? Y a esto también hay que sumarle que desde el inicio, desde que identifican los símbolos gráficos, e incluso que los niños van juntando las sílabas, lo que se llama cadena de símbolos, van reconociendo y formando la palabra y saben cómo está estructurado, por eso también las docentes trabajan mucho cómo está estructurada la palabra, ¿no? En sílabas, ¿no? La clásica maleta, ¿no? Pero yo prefiero maleta, porque el niño queda viendo los deditos, ¿no? Son tres, porque maleta. Me olvidé, ¿cuánto aplaudí? Cambio, a mi hijito le gusta maleta y se queda viendo los deditos y ya lo tiene más claro, ¿no? Ya es cuestión de gustos y estrategia. Pero que el niño tiene que saber cómo está estructurada la palabra, ¿ya? Hay que ver también la relación que existe entre la palabra y también cómo está estructurada esta, ¿no? La clásica si ya, si, cuántas sílabas tiene, si es aguda, si es grave, en fin. También es importante que el niño sepa el significado. Y si no lo sabe, le explicamos para que el niño pueda grabarlo. Hay una parte en el cerebrito al cual se le llama la caja de palabras. La caja de palabras es donde el niño va almacenando las palabras que conoce y obviamente estas palabras están asociadas con un significado previo. Ah, yo ya sé qué es esa palabra, te dicen. Algunos no sé qué es esa palabra. Y mientras más lean los niños, esa cajita de palabras está más rica, más completa. Recuerdo muchos años atrás, hace cerca de 20 años, conocí una pequeña de 4 añitos y medio. La evalué súper inteligente, muy inteligente. Y le encantaba que le lean cuentos. Y ya estaba aprendiendo a reconocer algunas palabritas. Y cuando yo iba a su casa a evaluarla, me decía, es extraordinario que hayas venido. Muy bien. Vamos a hacer esto fabuloso. Y me salía con cada palabra rebuscada que de verdad era hermoso escucharlo. La contraparte, he trabajado en colegios del Estado, con inicial, con CUNO, y los de inicial. O Miss, o profe. Es abismal la diferencia, ¿no? Ya tendrán una idea de quién, digamos, va a tener más éxito en el colegio. La nena que hablaba de sobre fabuloso, extraordinario, o el niño que utilizaba jergas, ¿no? Hoy, o cosas así. Entonces, los niños poco a poco tienen que ir integrando, como les digo, ese significado, esa comprensión, ese análisis de lo que están leyendo, de lo que están conociendo. Muchas veces, los niños que presentan dificultades para leer o escribir, principalmente es porque, ay, no me gusta, es que no están habituados, no están acostumbrados. Súmenle a eso de que la clásica, te estás portando mal, anda a estudiar, anda a hacer tu tarea. Asocian como si esa actividad que debe ser algo hermoso realizarlo. Y hoy en día tenemos la oportunidad de hacerlo porque hace no mucho, el siglo pasado, sobre todo las mujeres, en las primeras décadas del siglo pasado estaban prohibidas ir a la universidad, estaban prohibidas ir hasta el colegio. Entonces, hoy en día tenemos ese derecho y no lo estamos desarrollando como debe ser.
Entonces los niños tienen que aprenderlo de manera bonita, natural, con gusto, divertida. Pero eso es habitual, hay que trabajar. Si no lo hacemos, definitivamente cuando tenga que hacer el niño y como exige un esfuerzo, lo va a ver como algo negativo. Entonces, mientras más información tenga el niño, va a poder hacer una lectura más fluida y completa y entendible, porque ya tiene una base en la cual respaldar lo que está leyendo. Vamos a ver un pequeño video de cómo cambia el cerebro con la lectura, antes de seguir explicando. ¿Sabías que aprender a leer cambia nuestro cerebro para siempre? Y que a medida que nos vamos convirtiendo en lectores expertos, nuestras conexiones neuronales y sus patrones de activación también se van modificando. Acompáñame a aprender más sobre algunos de los cambios que se llevan a cabo en nuestros cerebros con el aprendizaje de la lectura. En lo que respecta al lenguaje oral, todos los humanos dependen de circuitos neuronales específicos en las regiones del cerebro que corresponden al lóbulo temporal superior y al lóbulo frontal inferior. Podemos dividir el lenguaje oral en dos funciones básicas: la comprensión del lenguaje y su producción. La comprensión del lenguaje se lleva a cabo primordialmente en el lóbulo temporal, precisamente en el giro temporal superior, donde se encuentra la corteza auditiva primaria y el área de Wernicke, el giro temporal medio y algunas zonas adyacentes como el giro frontal inferior, donde se encuentra el área de Broca. La producción del lenguaje se lleva a cabo principalmente en el lóbulo frontal, precisamente en el giro frontal inferior, donde está a cargo esencialmente del área de Broca y de la corteza motora primaria. Cuando escuchamos una palabra, es primero procesada en la corteza auditiva primaria y en regiones adyacentes como el planum temporal, en donde se identifican sus componentes fonológicos. De aquí es procesada en el giro temporal superior y medio, en donde se asocia la estructura de esa señal con la representación fonológica, cómo suena, y su representación semántica, qué significa, guardadas en la memoria. Y es interpretada según el contexto en el que se presenta con apoyo del giro frontal inferior. Para producir lenguaje hablado, interviene el área de Broca en el giro frontal inferior, donde se planea el proceso de pronunciación de esa palabra. Esta información viaja a la corteza motora primaria, que controla los músculos que usamos para pronunciarla. Los circuitos neuronales implicados en la comprensión y producción del lenguaje se activan desde los primeros meses de vida. Nuestros cerebros vienen genéticamente preparados para procesar el habla y a medida que los niños van aprendiendo sus primeras palabras, los circuitos del lenguaje oral, de comprensión y producción, se van consolidando y fortaleciendo sus interconexiones. Pero si bien estos circuitos están bien consolidados, las personas antes de la lectura o antes de que se les enseñen y practiquen no son capaces de reconocer los sonidos elementales del habla, los fonemas. Esto quiere decir que nuestro sistema auditivo no es tan refinado como para distinguir que, por ejemplo, la palabra silvestre comienza con el fonema S y termina con el fonema E. Al aprender a leer, las personas toman conciencia de las estructuras del lenguaje oral, las palabras, las sílabas, los fonemas, lo cual altera nuestra forma de procesar el lenguaje hablado. La región del planum temporal, ubicada cerca de la corteza auditiva primaria, representa con mayor grado de refinamiento los fonemas. También, el giro angular toma un rol protagonista, ya que es la región que nos permite asociar letras con sonidos y sonidos con letras, permitiéndonos la lectura en voz alta. Pero además, la lectura nos permite acceder al significado de las palabras a través de una vía nunca anticipada en la evolución: la visión. Con la lectura se conecta de una manera mucho más profunda el circuito visual con el circuito del lenguaje, de modo que al leer comenzamos a activar las mismas áreas que se activan cuando procesamos lenguaje hablado. Los niveles de respuesta de estas regiones del cerebro se incrementan y lo hacen en proporción directa con la habilidad lectora. Cuanto mejores son los niveles lectores, mayor es la respuesta de los circuitos visual y del lenguaje. Además de generar conexiones más profundas entre el circuito visual y el circuito del lenguaje, la adquisición de las habilidades lectoras conduce a cambios sistemáticos en la corteza visual de nuestros cerebros. Tanto en primates humanos como no humanos, el circuito de la corteza visual está compuesto por múltiples subregiones especializadas que están involucradas en el reconocimiento visual de categorías de imágenes como objetos, rostros, lugares, entre otros. Con la lectura, una región específica de la corteza visual del hemisferio izquierdo
llamada área visual de las palabras, empieza a responder selectivamente a las palabras escritas. Las palabras escritas invaden un sector de la corteza visual que inicialmente estaba débilmente especializada y comienza a especializarse para reconocer las letras del alfabeto, generando cambios anatómicos en nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se produce un reciclaje neuronal de una porción de neuronas que antes se utilizaban para reconocer rostros, objetos y otras formas visuales. Ahora estas toman una nueva función y se especializan para reconocer las letras y combinaciones de letras que forman las palabras. Esta área visual de las palabras muchas veces se conoce también como la caja de las letras, ya que contiene toda la información sobre las letras y las muchas formas que éstas pueden adoptar. Este conocimiento especializado se va codificando a través de nuestras experiencias de lectura, y es gracias a esta región de nuestro cerebro que somos capaces de distinguir grafías sutilmente diferentes, como la E y la C, reconocer que la A mayúscula y la A minúscula son la misma letra, y reconocer palabras independiente de su tamaño, posición y tipografía. Estos fueron algunos de los cambios que se generan en nuestros cerebros con el aprendizaje de la lectura. Interesante, ¿verdad? Tantas cosas que pasan. Es bien complejo. El video, ¿y cómo se llama? A ver. ¿Cómo cambia el cerebro con la lectura? Evidencia de las neurociencias. ¿Ok? Ese es el nombre del video. Ese es famoso, está bien completo, bien completito. Les voy a dejar el link al final de la clase del video, ¿ok? Por el chat interno. Listo, preciosas. Como se han dado cuenta, y guapos, porque también debe haber varoncitos. Como se han dado cuenta, es bien complejo. Cada cosa que aprendemos modifica, reestructura nuestro cerebro. Entonces, siempre tenemos que estar constantemente aprendiendo. Para aquellos que quieran profundizar un poquito más en el tema, sobre todo en los niños pequeños, ¿alguien me podría decir desde cuándo creen ustedes que los niños aprenden? Pueden aprender, mejor dicho. ¿Desde cuándo podrán aprender los niños? O el ser humano en general. ¿Desde cuándo podrá aprender el ser humano? ¿A los 5 años, 6 años? No sé, ¿qué dicen ustedes? A ver, me escriben por interno. Desde siempre, dice, desde la concepción, me dice André, más optimista. Yasmín me dice, desde su nacimiento, un poco insegura, con seguridad hermosa. Salía desde que nace, en cada experiencia es un aprendizaje. Excelentes, muy acertadas sus respuestas, muy cercanas. Varios dicen desde que nace. Exactamente, está demostrado gracias a las neurociencias. Obviamente el feto no está sin hacer nada, el feto está constantemente en evolución, en crecimiento y todo descubrimiento. Pero propiamente se ha demostrado, algunos me dicen desde los 3 meses, desde el año, desde la concepción de que nace. Se ha demostrado científicamente, gracias a las neurociencias, que desde el 6º mes de gestación, las habilidades motoras, de lenguaje y cognitivas, entiéndase por cognitivas, atención, concentración, memoria, etc., se empiezan a desarrollar en el feto. Desde el 6º mes. Obviamente antes el feto está en descubrimiento, aprendizaje de cositas, pero propiamente las habilidades de lenguaje, motoras y cognitivas se empiezan a desarrollar muy fuertemente desde el 6º mes de gestación. Y hay lo que se llama los periodos de ventana. Mañana les comparto esa imagen para explicarles un poquito mejor. Pero miren qué interesante. Antes de que nazca el bebé, ya está aprendiendo un montón de cosas. Desde el 5º mes de gestación, el bebé ya está percibiendo sonidos. Ya está percibiendo, ya puede escuchar. Obviamente no perfecto, porque escucha los sonidos internos del cuerpo de la madre y escucha vagamente los ruidos y todos los estímulos sonoros del exterior, no los puede todavía discriminar, diferenciar propiamente dicho. Pero todo eso ayuda a que el niño pueda reconocer las voces del papá, de la mamá, en fin. El circuito neurológico del lector, ¿no? De la lectura. Miren, varias áreas comprometidas. La visual, luego va a la región donde tiene que ver la famosa caja de letras que ustedes han visto, donde está ahí. Esto está una combinación entre el occipital y el temporal. Luego pasa al acceso. Miren, lo verde es el significado. Varias áreas del cerebro están involucradas. Lo naranja viene a ser el acceso a la pronunciación. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? La articulación. Y buena parte de las áreas motoras están involucradas. Y finalmente,
¿Cómo debo seguir el proceso de atención? ¿Cómo es la hilación de mi lectura? ¿Hacia dónde voy? Entonces, miren qué complejo. Lo que pasa con los niños disléxicos es que algunas zonas no están bien desarrolladas. Un cerebro, ahorita lo van a ver ustedes y van a quedar sorprendidos. Un cerebro de un niño disléxico no es igual a un cerebro de un niño común y corriente. Miren qué complejo. No es fácil leer, no es fácil. Hay varios procesos y prácticamente todo el cerebro está involucrado. El circuito visual. El circuito visual propiamente refiere al proceso lector. Es que cómo es que ingresa la información. Principalmente, como estamos hablando de lectura, principalmente ingresa por estímulos visuales, ¿no? Y en la zona occipital, que es la que está acá atrás, es la responsable primera, la primera responsable. Luego, poco a poco, este niño se va familiarizando con esos códigos, se va familiarizando con las palabras y puede diferenciar los códigos que corresponden a un fonema. O sea, eso no, eso es una no es una sabe diferenciarlo. Y esto va haciendo que también vaya poco a poco jerarquizando. Es decir, hay palabras que les cuesta un poquito más pronunciarlas, otras no, otras que tal vez son palabras muy importantes, otras palabras que no son trascendentes, que no, incluso las palabras que no debería utilizar. Entonces va estructurando de cómo está compuesto la palabra, cómo está formado, si tiene sílabas y cómo están luego esas sílabas conformadas incluso por fonemas. Va de la palabra completa a las sílabas y fonema por fonema, ¿ya? Pero eso ya propiamente ya para conocer la palabra estructurada, pero para poder presentar al niño la lectura, para educar al niño en la lectura, para enseñarle a leer, es primero abecedario fonológico, método global, método silábico y remato con el análisis de fonemas que comprenden las sílabas. Miren, acá está la famosa cajita de las letras que les he mencionado, ¿no? Solamente para resaltar que es importante, esto de aquí, el circuito visual, ayuda a que se vaya ampliando cada vez más, enriqueciendo esa zona. La famosa caja de las letras, que ustedes ya saben, que es una zona muy importante, ¿ya? Que ahí es donde, mientras más lea el niño, más palabras, más letras van a ir guardándose y por ende el niño tiene un buen repertorio y cuando tiene que leer, como ya conoce, ya lo tiene ahí, le es más fácil. El niño que no te lee, esa caja está bien pobre. Entonces, le cuesta identificar las letras, le cuesta incluso asociarlo con el fonema que corresponde, a veces por leer rápido o no le cuesta armar la palabra, te dice cualquier cosa, te empieza a aumentar, a quitar sílabas, te junta palabras, y eso ya prácticamente es una evidencia, indicadores disléxicos. Miren, ¿ve? Esta zona propiamente ya viene a ser de la pronunciación y articulación, ¿no? Fundamental. No voy a andar mucho en eso porque en el diplomado es lo que yo suelo, digamos, delegar nomás, es un tema gigantesco. Y existen dos rutas de lectura, las dos son importantes. La ruta directa, todas buscan acceder a un significado de la palabra. La ruta directa, o también llamada ruta léxica, por lo general es la que usamos con palabras que son más frecuentes, más conocidas. Vemos la palabra, las letras, perdón, formamos la palabra, asociamos con el significado y hacemos la producción oral, o sea, hablamos la palabra. Como vimos en el video, hay dos zonas importantes en el hemisferio izquierdo, específicamente en el lóbulo temporal. En el temporal está el Wernicke, que viene a ser la comprensión de la palabra, y en el frontal, más adelantito, está la zona de Broca, que nos ayuda a articular las palabras. Y estas dos zonas están muy conectadas. Y junto al área de Wernicke está la zona auditiva. Un golpe en esta parte de acá causa muchos problemas, muchos problemas. La ruta indirecta, que viene a ser la ruta fonológica, es cuando queremos aprender palabras nuevas. Primero, vemos las letras, analizamos y asociamos con el sonido. Luego buscamos qué significará esto y finalmente armamos la palabra. Ya sé qué dice allí. Esta lectura, la ruta que vamos a utilizar va a depender de lo que queremos hacer. Si son palabras frecuentes, la primera. Si son palabras nuevas, la segunda ruta. Lo ideal sería que los niños, las personas utilicen ambas. Miren acá una pequeña
gráfica de lo que es la ruta directa. Por ejemplo, miren, el niño percibe la palabra, busca en su cajita de letras o almacén de palabras y la encontró, sí, ya la conocía. Lo encontramos, reconoce que esa palabra ya la conocía, ¿ya? Y luego le da un significado, le da un significado. Luego busca también hay una zona que es el almacén de pronunciación, así como en la caja de letras hay un almacén de pronunciación, que sería en la zona de Wernicke, ¿ya? Y dice la palabra en voz alta. Otro detalle, niño o niña que está aprendiendo a leer o está repasando la lectura, lee en voz alta y yo estoy cerca. Al leer y al ver está teniendo dos accesos porque está observando y también está pronunciando, se está escuchando. Si es necesario corregir, corrijo de manera natural, con cariño. Hijo, perro. Si dijo pero, por ejemplo, ¿no? O pelo. Perro. Si no le sale, no importa, porque si estamos hablando de un niño de 6 años, 6 años, recién está aprendiendo a pronunciar la R, que también lo trabajamos en el diplomado, también hago terapia de lenguaje. La R es hasta los 6 años, a los 6 años de natural que lo domine. Cumplido los 7 años, tienen que decir todas las letras, todos los fonemas, los fonemas, las trabadas, los sinfones, los diptongos, que corresponden al castellano, que es el idioma que utilizamos nosotros. Pasados los 7 años ya puede haber muchas complicaciones más, porque muchas veces los niños que presentan dificultades de lenguaje, muy posiblemente también presentan dificultades en la lectura, en la escritura, incluso en la matemática. ¿Ok? Eso es la ruta directa. Y la ruta indirecta es cuando, recuerden que son palabras nuevas, ve una palabra. En este caso vamos a poner el mismo ejemplo, casa. Entonces, y uno por uno, ve el grafema por grafema y lo asocia con el fonema que corresponde, ¿no? A, S, A. Y luego forma la palabra, porque ya unió los fonemas y ya salió la palabra. Le da un significado. Ah, esto es así. Casa. Busca, tal vez si lo tiene en su repertorio de pronunciación, si lo puede decir, lo dice, ¿no? Esto principalmente es cuando es una palabra nueva. Las etapas de aprendizaje, rápidamente lo vamos a mencionar. Para poder aprender a leer, son procesos que seguimos. La etapa pictórica, que obviamente tiene que ver con muchas imágenes, que sobre todo se potencia en inicial. 5 o 6 añitos incluso lo puedo utilizar todavía, iniciando primero y segundo, incluso poder utilizarlo, porque hay niños en segundo que yo he tenido que no saben leer y escribir. Hasta segundo grado de primaria se tiene que consolidar la lectoescritura. Por eso que recién a partir de tercero de primaria, que cumplen los 8 años, recién se puede, desde los 8 añitos, se puede decir dislexia, disgrafía, discalculia. En segundo de primaria no se habla de dislexia, en primero de primaria no se habla de dislexia, mucho menos en inicial. Entonces, acá se utilizan muchos elementos visuales para poder enseñar y hacer que asocien las imágenes con palabras. Y de preferencia debe ser grande, colorido. Hay el método Doman, que no sé si lo conocen, mañana vamos a hablar de eso, les voy a hablar sobre algunos métodos. El método Doman, que principalmente lo conozco, lo he utilizado y sí es bueno, utiliza palabras enormes. Las cartulinas son duples de 60 centímetros por 15 centímetros, las tiras, y las palabras son de 7.5 centímetros de alto. Pues es grande al inicio para mostrar y de color rojo, así como lo que están viendo. Es un tipo Arial, así de color rojo. ¿Por qué? Porque científicamente está comprobado que el color rojo es muy impactante para el cerebro y queda muy grabado en las zonas visuales. Por eso es muy recomendable utilizar imágenes y asociarlo con letras grandes y de preferencia colores llamativos, en este caso rojo. De preferencia tipo Arial. O sea, porque son más independientes. A veces utilizan unas letras medias raras. También otro detalle, a veces he visto que cuando hacen sus zonas, sus áreas, hacen una letra arriba, una letra abajo en inicial. Imposible que el niño tenga una idea que dice ahí. La letra tiene, la palabra debe ser así de corrido, como solemos leerla. Tampoco así en curvita, no. Eso déjenlo para primaria, que ellos ya saben que ahí dice tal cosa. La etapa fonológica, acá primero imágenes, acá obviamente sonidos. El niño, el abecedario fonológico que les digo, practicarlo, practicarlo, practicarlo. Mañana les voy a compartir un video bien bonito, justo que es sobre el abecedario fonológico. Es lindo, contagioso, pegajoso, y yo lo he trabajado con una niña disléxica y me ayudó bastante en el avance de su terapia.
porque el sonido es clave en el tratamiento de los niños con problemas de lectura. Y eso también se suma a la escritura. Entonces, trabajamos lo que es el reconocimiento y discriminación de los fonemas, o sea, que sepa diferenciar. Y también luego ya pasamos. Acá una pregunta muy interesante nos dice Mari. El método Goldman, me olvidé decirles, se sugiere a partir de que el bebé ya puede sentarse, o sea, estamos hablando de 6 meses, 7 meses. Cuando yo también soy profesora de estimulación temprana en el consorcio, y hasta está confirmado que los bebés cuando nacen ven borroso y hasta los 45 días recién distinguen mejor. Y hasta el año ellos tienen que enfocar la visión. Por eso hasta el año es muy recomendable utilizar lo que son eh, cartillas, imágenes de colores blancos, rojos y negros que ayudan a enfocar mejor al niño. Se le puede mostrar como una sesión pequeña, se puede poner en la cuna, o se puede utilizar, ahora ya hay mantas, hay colchitas, hay dados, hay incluso móviles de blanco y negro, es para ayudar al niño a enfocar mejor. Y acá, por ejemplo, me dice, y negro y azul puede ver los bebés que no pueden ver colores. En los bebés, más que todo, más que palabras, hay que incentivar con objetos concretos. Y en este caso, como les digo, lo que utilizamos, que son más que todo figuras como geométricas, así, es para ayudar a enfocar la visión. Pero si hablamos de querer estimularlos, de enseñarle, todo debe ser vivencial. Ellos son sensoriales. Hasta los 2 años son sensoriomotriz, según Piaget. O sea, ellos tienen que tocar, vivir, estimular todos los sentidos posibles. La estimulación sensorial es básico en los bebés. Y obviamente la actividad motora, las dos, la estimulación de sentidos y el área motora, la estimulación del área motora ayuda a potenciar muchísimo el cerebro. Por eso bebé que no es estimulado, que no está en actividad, tiene retraso en varias áreas del desarrollo infantil. La etapa ortográfica es donde ya poco a poco le voy enseñando a mi niño cómo se escribe la palabra, si es con B o con V, y si lleva tilde, no lleva tilde, todo lo que concierne ya propiamente a una unificación de estas dos rutas, ya sea de palabras nuevas y palabras conocidas, para que lo pueda plasmar ya mi niño y reconocer correctamente, a dar la acentuación como se dice. Por ejemplo, no es léxico, es léxico, por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto todo lo que lleva, todo lo que es la parte ya formal, que tiene que ver con la gramática y todo eso, ya corresponde a esta etapa. Cuando hablamos de madurez para la lectura, tenemos que considerar 2 procesos importantísimos, que ya me adelanté un poquito hace un momento con la pregunta muy buena que hizo la alumna. El enfoque neuroperceptivo motor. Tenemos que estimular y propiciar en todo lo posible que los bebés, los niños, puedan tener lo básico para poder crecer sanamente. Como decía en el video, en el video desde el inicio incluso. El niño tiene que estar bien alimentado, tiene que estar estimulado, tiene que trabajar, tiene que estar con mucho amor y cariño. También eso es fundamental para que desarrolle sanamente el cerebro. Entonces, para que el niño pueda tener un cerebro maduro, para que llegado el momento pueda estimularse, la lectura está bien. Los especialistas sugieren que empezar a leerle cuentos a un bebé en promedio puede ser al año. Lo que sí puedo hacerle es hablarle, puedo cantarle, pero leerle tal cual una historia, un cuento, puede ser a partir del año, dicen los especialistas, porque antes no va a ser muy aprovechado en la actividad. Es mejor hablarle, cantarle, hacer sonidos, que nos vea vocalizar, gestualizar, porque ellos nos van a imitar. Hay una zona en el cerebro que se llama las neuronas espejo. Hay una zona en el cerebro donde no hace mucho, será exagerando, unos 10 años atrás o más, un estudioso italiano estaba haciendo un experimento con monos y estaba analizando cómo reaccionaba su cerebro cuando hacía una actividad. Vio una zona que se activó cuando se hacía esa actividad y curiosamente un mono que estaba cerca, que también estaba siendo monitoreado su actividad cerebral, coincidentemente activó la misma zona del mono que realizó la actividad. Y este mono que les digo solamente estaba observando, pero su cerebro generó un cambio como si él hubiera realizado la actividad. Por eso lo llamó neurona espejo. Y los pequeños, en inicial, los bebés,
tienen muy activada esa zona. Ellos están observando y todo lo ven y todo lo imitan, todo lo aprenden. O sea, tener mucha prudencia a qué están expuestos nuestros pequeños. Entonces, esto es importantísimo. Aquí hay que ver, desde enseñarles de inicial lateralidad, o sea, derecha, izquierda, que hasta los 7 años se define, el esquema corporal, o sea, que reconozca su cuerpo cómo está compuesto, la discriminación visual, entre otras habilidades que son básicas para la lectoescritura. Y, por favor, sus audios, y el enfoque de procesos psicolingüísticos, que tiene que ver muchísimo con el hecho de que el niño aprenda cómo se pronuncia, cómo se dice esa sílaba, ese fonema, y cómo se va construyendo las palabras, porque eso es fundamental para que pueda leer bien. Si el niño no te pronuncia bien los fonemas, no te va a poder pronunciar bien las sílabas o reconocer las sílabas, y la palabra no lo va a armar bien, y si lo arma, lo va a decir mal, lo va a leer mal. Actividades recomendadas para el proceso de la lectura. Hay que estimular mucho la percepción visual, auditiva y táctil. Los niños pequeños también tienen que no solamente ver la letra, no solamente escuchar la letra, hay que tenerlo en alto relieve para que el niño sienta cómo está formada la letra. Y lo mismo se aplica para números, por si acaso. El esquema corporal que le digo, que el niño sepa cómo está compuesto su cuerpo, tu cabeza, tu mano, todo tiene que reconocerlo. Orientación espacial, tú estás adelante, atrás, estás a tu derecha, todo eso. Organización temporal, antes, después, todo eso tiene que conocer el niño antes de agarra tu lápiz, haz así, no. Todo eso tiene que ser dominado. También ellos tienen que poco a poco estimulársele la pronunciación de las palabras correctas, ¿no? Y también las funciones simbólicas que son directamente involucradas para poder tener una lectura adecuada. Y el desarrollo de funciones mentales, ¿qué es eso? Estimular su atención, su memoria, su concentración. Como ya les estaba comentando, y vamos a hablar un poco más mañana, el método analítico global es fundamental. Este método global es presentar la palabra completa. No es maleta, es maleta. Ya entendiste que es maleta, ahora recién vamos a ver cómo está compuesta. Ahora sí, maleta, ¿no? O maleta, ahí sí, ahí recién. Y podemos terminar como a, l, e, a, los fonemas. Pero para llegar a eso, mi niño debía haberle enseñado primero el abecedario fonológico. Para poder leer comprensivamente, mi niño sí o sí tiene que reconocer letras, si no, no va a poder leer, así de básico. Y tiene que esa letra o ese grafema transformarlo en sonido, que vendría a ser el fonema. Tiene que poder tener la capacidad y madurez para poder reconocer y diferenciar que la M no es igual a la N, que la I no es igual a la Y. Tiene que tener esa conciencia fonológica. También el niño tiene que saber los significados. Tengo que explicarle que es una maleta. Una maleta es para guardar la ropa, es un objeto, sirve para poder transportar cosas. Tengo que explicarle. Si no, ¿cómo va a tener alguna información el niño? No todo lo va a aprender por experiencia propia. Tengo que transmitirle esa información. Hay que, por favor, también hay que plasmarlo en el ambiente. Mira, por ejemplo, cuando te vas a tu colegio, aquí en tu maleta guardamos, o mochila, guardamos tus cuadernos, todo eso te vas a tu colegio. Entonces lo plasmamos también en su contexto, en su actividad. Y poco a poquito, si ya dependiendo de la edad, ya le voy dando un valor ya más elaborado, gramatical y todo eso, que es de la palabra, cómo se escribe, cuáles son las reglas gramaticales que acompañan a la palabra, ¿no? Y también poco a poco incluso le ayuda a construir una frase y que esa frase sí tiene una coherencia. No puedo poner la perro, es el perro, ¿no? Y también respetarlo, plural, singular, todo eso también poco a poco se le va enseñando. Y ellos tienen que integrar esa frase y entender lo que dice la frase. Y esa frase va acompañado de otro texto, o sea que esa frase es parte de un texto. Todo eso es gradual, poco a poquito, ¿no? Y esto incluso, esta información, este texto, está asociado con lo que es nuestro día a día, con el mundo que nos rodea. Es muy importante este tipo de recursos. Les voy a mostrar un pedacito nada más. Es un cuentito que tiene que ser así, como un audiolibro, algo así, ¿no? Aquí están las palabritas, están a buen tamañito, deben ser 1 o 2 líneas, exagerando cuando están los niños pequeños aprendiendo a familiarizarse con el texto. Incluso si fueran más grandes las letras, sería mucho mejor. Y la persona va narrando y ahí está el escrito.
Por accidente, una caja se cayó del camión. Erizo, que casualmente caminaba por allí, la vio y decidió cogerla. De camino a casa, Erizo sentía muchísima curiosidad por saber qué había dentro de la caja. Cuando al fin llegó a su madriguera, abrió la caja. Para su sorpresa, descubrió que estaba llena de globos de colores. Así nomás. O sea, el ejemplo que quería mostrarles es eso. El texto está ahí, las imágenes están movidas y se está narrando lo que dice el texto. Esto ayuda a que el niño incluso se puede sentar solito frente un rato a una distancia prudencial de la computadora o del televisor y el niño puede ir guiándose de las palabras y poco a poco va a asociar esas palabras con lo que está diciendo la persona. Por eso le digo, si fuera menos cantidad de palabras sería mucho mejor. Ahora brevemente vamos a hablar sobre el retraso lector. Ya estuvimos hablando un poco cómo es la adquisición de la lectura y todo eso, que sobre todo en inicial se tiene que potenciar muchísimo y se refuerza muchísimo en primero y segundo de primaria. Sí, claro, en inicial se trabaja muchísimo con pictogramas. E incluso en primaria también podemos utilizarlo. Y sí o sí, con los niños TEA, pictogramas es muy empleado, sobre todo dependiendo si son nivel moderado o nivel más grave, ¿no? El retraso lector, como su nombre lo dice, es que el niño tal vez no está, digamos, desarrollándose, presentando la habilidad como se espera para su edad. Por eso se dice que se está retrasando. Pero como todavía no tiene 8 años, no se puede hablar de dislexia. Por eso, retraso lector es un término que se suele emplear en primero y en segundo grado de primaria. Entonces, el retraso lector es una dificultad propiamente del aprendizaje, es como un previo a la dislexia, ¿ya? Y esto puede ser, se asocia a veces por su baja capacidad intelectual. Es decir, que el niño, lamentablemente, su inteligencia está ligeramente por debajo de la edad o muy por debajo de su edad. Entonces, puede tener 7 años, pero él te está aprendiendo como un niño de 5 o de 6, entonces como que le cuesta más. También tiene ciertos déficits sensorial, puede que no esté viendo bien o no esté escuchando bien. También puede que haya estado deprivado socioculturalmente. ¿Qué es eso? Ha estado encerrado en casa, no lo han llevado al colegio, no lo han enseñado, no lo han sacado, no ha estado expuesto a estímulos. Problemas emocionales, puede ser un niño que haya sufrido maltrato infantil, está entonces con una carga emocional muy fuerte que no deja concentrarse. Cuando los niños se deprimen o se estresan, sobre todo cuando se estresan, producen una hormona del estrés que se llama el cortisol, y el cortisol inflama el cerebro dificulta su funcionamiento, incluso mata neuronas. Y hay mucha desmotivación hoy en día en los niños. Eso no me gusta, eso no quiero, no quiero hacer. Y muchos niños, como les digo, por falta de motivación o interés, presentan dificultades, no porque no puedan, sino porque no quieren hacerlo o porque no están acostumbrados a hacerlo. Y la diferencia principal entre el retraso lector y un niño común y corriente que sí tiene sus habilidades dentro de su edad es más que todo porque el niño no está desarrollándose en el tiempo que se espera los patrones lectores, o sea, el proceso que tiene que seguir, ¿no? Y también, en verdad, con la dislexia principalmente es que estos niños, los disléxicos, están dentro de los trastornos del neurodesarrollo, es decir, el cerebro tiene una diferencia. Por eso es que no está funcionando bien al 100%. Por eso no se logra la habilidad. Ahora lo vamos a ver. En forma general, para prevenir esto, ¿qué se recomienda? En inicial, muchísimo hay que considerar la conciencia fonológica, que son requisitos para la lectoescritura. Entre 6 y 9 años hay que fomentar incluso mucho más la conciencia fonológica. Hay que ayudar a que estos pequeños poco a poco manejen la estrategia, la técnica, la mecánica lectora. Es decir, cada profesora tiene ciertas estrategias, ciertas reglitas. Luego también hay que buscar, por favor, textos que sean atractivos para el niño. Ahora, las necesidades de secundario, hay que buscar textos que le llamen la atención. Si tú le vas a poner un texto que es aburrido, sin imágenes, por ejemplo, un niño de primera y tú le pones puro texto, no le llama la atención. Tiene que ser letra grandecita, con imágenes, de preferencia ir sectorizando por párrafo para que sea más fácil para ellos ir leyendo, en fin.
tenemos que acomodarnos a la edad de ellos. Ya de 10 años a más, definitivamente tengo que enseñarles estrategias como subrayar de un color tal vez el dato más importante, la idea secundaria de otro color, incluso párrafo por párrafo puede ir sacando una conclusión, una idea, ¿no? Y voy avanzando, y luego de las ideas que he sacado, puedo hacer un resumen, y si fuera posible, por favor, por favor, por favor, con esos resúmenes, enséñales a utilizar, a crear mapas mentales. ¿Qué es mapa mental? Es un dibujo, y en ese dibujo, ¿qué es? Se le ocurrió a tu alumno, organiza, plasma esa información que ha resumido. Esos mapas mentales son muy empleados ya desde inicios del siglo, y sobre todo en otros países, en las universidades se utiliza bastante. Por ejemplo, un caso, la autoestima. Un árbol. El tronco es la autoestima, no, el nivel cómo está. La copa del árbol, las ramitas son las consecuencias. Mi autoestima está buena, entonces soy buen amigo, buen hijo, qué sé yo, logro mis metas. Y las raíces pueden ser las causas. ¿Qué generó que mi autoestima esté bien? Ah, me quieren, he tenido una vida tranquila, cosas así. Entonces, en ese dibujito he plasmado un tema. Otro día puede ser un pulpo, tal vez cada brazo representa un área del tema que estoy leyendo. Y así, y si no quieren, digamos, llevarlo tanto a la fantasía, un dibujo, podría ser un cuadro sinóptico, un esquema. La cosa es que los niños terminan graficando. Los organizadores visuales son muy, muy, muy utilizados hoy en día, porque nuestros chicos hoy en día, la generación alfa, que está desde el 2010, son la generación alfa, son más visuales. Entonces, todo lo que sea visual va a ser más impactante para ellos, pero tiene que ser atractivo. Mucho bla, bla, bla no retienen, ¿no? Tiene que ser visual, esquemas, gráficos. Si le vas a poner letras, así como lo que te estoy presentando. Un cuadro, un simple cuadrito y dosificar la información. Hace que el niño sienta que no es tan pesado. Los estás partiendo la información, estás dosificando, es más práctico para ellos. Por favor, iniciar sobre todo, lo recalco una vez más, el dominio de su cuerpo, esquema corporal, coordinación visomotora, es decir, que el niño organice lo que está observando y una reacción motora que quiere hacer. Tal vez quiere lanzar algo, tal vez quiere unir de este punto a otro punto, ¿no? Y también que el niño poco a poquito vaya verbalizando, o sea, que él mismo pueda reconocer, pueda mencionar, ya sea letras, sílabas, palabras o frases, dependiendo. Trabajar cooperativamente, por favor. Se está trabajando también mucho esto, el trabajo cooperativo, es decir, formar pequeños grupos y dejar una pequeña tareita y que ellos mismos se organicen, vean, participen, aporten. Y hay que también respetar el ritmo, o sea, el tiempo, la forma y el estilo, que es el estilo de aprendizaje. No todos aprenden, algunos son más visuales, otros más auditivos, otros tienen que vivirlo, sentirlo, tocarlo para que recién aprendan. Cuando hablamos de dificultades de aprendizaje propiamente dicho, ya estamos hablando de, como les digo, ya algo más puntual, más marcado. No tiene nada que ver con la inteligencia, recalco una vez más. El niño puede ser muy inteligente, pero su rendimiento académico no coincide con su inteligencia. Y es porque hay áreas, como les vuelvo a repetir, que no están funcionando como deben ser. Por ejemplo, el Comité Nacional sobre Dificultades en el Aprendizaje de Estados Unidos refiere que son desórdenes que lamentablemente limitan la adquisición de las habilidades necesarias o capacidades necesarias para poder leer, escribir, comprender, razonar. Y esto es propio del niño y está asociado con la disfunción, o sea, un inadecuado funcionamiento del sistema nervioso central, entiéndase por cerebro, médula, en fin. Y esto, cuando hablamos de problema de aprendizaje, ¿cuál es lo preocupante? Que es de por vida, no tiene cura, porque no es una enfermedad. Por eso es mejor prevenirlo. El disléxico va a ser disléxico toda su vida. Así haga terapia de años, va a ser disléxico toda su vida. Lo que importante es que las terapias ayudan a que entrenen y un poquito disminuya las dificultades, pero siempre va a haber ciertas secuelas. Eso no significa que no pueda llegar a la universidad. Por supuesto que puede ser una carrera universitaria. Tendrá que ver estrategias para cubrir lo que tradicionalmente no puede. Por ejemplo, los digráficos que no pueden escribir correctamente tendrán que tipear en computadora. O sea, van supliendo, van compensando. Afecta a niños y adultos en todas partes. Ah, curiosamente un dato. De 5 niños que presentan dificultades de aprendizaje, una es mujer nada más. Son más varones que presentan dificultades de aprendizaje que las mujeres. Lo mismo pasa con el lenguaje. De 5, una nada más tiene dificultades de lenguaje. Son más varones los que presentan dificultades de lenguaje. Y también, muchas veces, estas dificultades no tienen nada que ver
con el hecho de que el niño o la niña no tenga ganas de hacerlo. A veces, como le digo, se puede confundir un niño que no tiene ganas, no está motivado con su rendimiento bajo, ¿no? Pero no es que tenga un problema de aprendizaje, simplemente no le da la gana, no tiene ganas, no tiene interés. También es posible que esos problemas de aprendizaje, tal cual, o sea, como que le cuesta leer, le cuesta escribir, le cuesta entender matemática, tal cual es porque el niño tiene un diagnóstico, una condición. En este caso, dígase, puede ser un niño hiperactivo, con déficit de atención, o un niño autista. Entonces, obviamente, le va a costar tener un proceso influido, no va a ser un niño común y corriente porque su cerebro es diferente. Y también lo trabajamos eso en el diplomado. También, un niño que tiene dificultades para escuchar un hipoacúsico, le va a costar también aprender y lograr esas capacidades necesarias. Los que también tienen una limitación visual también. Y vuelvo a repetir, los niños que tienen dificultades emocionales también influye en que sus habilidades cognitivas no están como debe ser trabajando, ¿no? Este video de acá, mañana lo voy a pasar, ya no me da el tiempo. Es sobre un resumen de lo que es Vamos a quedar aquí hoy día. Mil disculpas, el tiempo está volando, ¿verdad? Es un tema precioso, grandote. Mañana vamos a extendernos más directamente de lo que es dislexia. No quiero empezar y dejarlo a medias. Vamos a hablar sobre dislexia y las estrategias para trabajar con dislexia. Y también vamos a empezar a hablar sobre la disgrafía, lo que es escritura y todo eso. Y el día lunes es full estrategias de lectoescritura, pero ya cuando son dificultades de aprendizaje tal cual. ¿Ok? Ya se me voló el tiempo, siempre me pasa, disculpen. Voy a dar paso al coordinador para que les dé unas sugerencias, unas pautas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien, en esta Gracias a oportunidad, todos. primero que nada, quiero agradecer a nuestra querida especialista Gina por estar aquí brindándonos de su tiempo para que pueda enseñarnos todo con respecto al tema no principal de la lectura y escritura en niños con dificultades de aprendizaje. Con una amplia experiencia laboral y profesional que conlleva en este caso, ha podido compartirnos en realidad todo lo que en realidad nosotros estamos aprendiendo. Contarles que aún nos quedan 2 sesiones correspondientes, chicos. Espero que no se lo pierdan, ¿de acuerdo? Hay que entrar un poquito más temprano para que así podamos aprovechar cada minuto de clase para poder así también responder las dudas o consultas, porque yo sé que muchos de ustedes tienen muchas consultas, casos que quizás puedan tener en clases o en casa, y realmente si aprovechamos cada minuto del tiempo, podemos dar una mejor clase, chicos. Entonces ya lo saben, mañana a la misma hora, a las 8 de la noche, estaremos conectándonos nuevamente. Ya lo saben, en el grupo de WhatsApp yo voy a estar compartiendo el link de todas maneras y estaré para poder resolver las dudas o consultas que puedan tener. Además de ello, chicos, contarles que aún están a tiempo de poder tramitar el certificado de este taller. Es un certificado por 220 horas académicas a nombre de nuestra institución, SPED, Educación Especializada, o más conocido como el Instituto de Desarrollo Profesional. Bien, en esta oportunidad, este certificado tiene un código QR en el reverso para la validación en cualquier entidad que deseen poder presentar, chicos. En cuanto al costo, chicos, les voy a comentar algo importante. Primero que nada, el costo viene siendo el certificado de 150 soles, ¿bien? Pero hemos habilitado la promoción para todos ustedes en el cual si requieren el certificado de manera digital, tiene un valor promocional de 80 soles que incluye el certificado, las 220 horas académicas, el código QR para que lo puedan validar en cualquier entidad, así adjuntarlo en sus hojas de vida y mejorar su perfil profesional. Bien, y van a poder tener las grabaciones de clases junto con los materiales complementarios que en este caso vamos a estar entregando a las personas que se están certificando. Ahora, si lo desean en formato digital y físico, chicos, van a poder tener en un precio promocional de 100 soles. En estos 100 soles está incluido el envío del certificado a su domicilio. El envío es a nivel nacional, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante destacar que esta promoción está válida hasta este lunes 19, que es nuestra última sesión. Y de todas maneras, si quieren ir reservando, haciendo un adelanto de pago para ya comenzar con el trámite y así ir avanzando, o en tal caso cualquier consulta o duda que puedan tener, simplemente me pueden escribir al WhatsApp para poder ayudarlos. El número oficial de, en este caso, la institución también es el 934-929-370. Me pueden hacer ahí las consultas debidas con respecto al certificado, si desean información de nuestros diplomados y especializaciones de 8 meses con certificación universitaria, también estaré para poder ayudarlos, chicos. Así que aprovechen la promoción
estaré para poder atenderlos en las consultas que puedan tener. Y ya lo saben, el día de mañana de manera puntual a las 8 de la noche. Chicos, nos estamos viendo. Agradecerles bastante. Hasta luego. Gracias, buenas noches.